Dios ya te dio la bendición. Pero míralo, dile, Dios te va a hablar, porque la bendición ya está dada. Aleluya, gloria a Dios. Y realmente es así. La sanidad. ¿Cuántos hoy vinieron enfermos? Levante su mano, póngase en pie, a ver. Enfermos, los que tienen alguna enfermedad. Hay uno que tiene enfermedad de años, ¿verdad? Póngase de pie. Mire, y hay otros que conviven con la enfermedad. Usted no sabe que tener gafas es una enfermedad. ¿Ah? Es que nos acostumbramos a eso. Y creemos que eso es normal. Pero no, eso no es normal. Hay uno que le duele la columna y tiene alguna escoliosis o una hernia y dice, no, eso es normal cuando llegamos a los 30. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Lo que pasa es que eso nos acostumbramos y no creímos. Decimos, mire, qué pena, y yo sé que esto le va a doler a más de uno, pero si le duele, o sea, perdónenme. Pero eso que es que la gente dice creer, pero no cree. La gente dice, yo veía ayer cuando mi esposa puso ese video de los discípulos en el, claro que no es por uno, algunos sí son otros, pero otro uno dice, mire, la encuesta es clara. Hay uno que se han molestado porque no lo hemos visitado, pero ellos no son capaces de visitar a nadie. Es la verdad. Y murmuramos y decimos, es que el pastor nunca me ha llamado. ¿Y tú cuántas veces has llamado a la gente? A mí ni me llame, porque yo no necesito que me llame. Yo necesito que Dios me hable todos los días. El día que Dios no me hable, ese día yo sí me... O sea, pero ¿sabe qué? Decimos ser discípulos y no lo somos. Somos creyentes. Sí, sabemos que Dios existe. Pero ¿cuántas veces, qué persona has traído tú aquí? Y es lo mismo. Creemos en la sanidad, pero no la vivimos. Entonces el que tiene gafa es una enfermedad. ¿Cuánto no quisiera tener una visión 2020? ¿Usted quiere tener una visión 2020? ¿Usted quiere? ¿Usted quiere tener una visión 2020? Sí, usted quiere. ¿Usted cree que puede tener una visión 2020? Hoy lo va a tener. Créalo. Lo que pasa es que la duda viene a nuestro corazón. Toma asiento. Mire, si yo no lo hubiese vivido, no se lo estuviese contando. Yo tengo muchos testimonios de sanidad, muchos, con mis hijas, conmigo mismo. ¿Cuánto ha sufrido aquí el colon? Que no pueden comer alguna cosa porque... Y el Señor a mí colon nuevo, me dijo un día en un ayuno, Dios te pongo un colon nuevo hoy. Fuera. Recuerdo que orando, no sé si Kevin se acuerda de eso, en una vigilia, el Señor me dijo, ven, trae a las personas que tienen gafas. Oré por 6, solamente 2 lo creyeron. Al día siguiente tuvieron que dejar las gafas y todavía es la hora no usan gafas. Pero ¿sabes qué? Yo he visto personas con cáncer sanarse. No convivas con la maldición. No estamos llamados a eso. Pero vamos a entender por qué viene la maldición de la enfermedad en nuestra vida. No le di a la persona que está a tu lado, Dios te va a hablar. Nosotros somos tripartitas. Dice la palabra que nosotros somos semejantes a Dios. Pero semejante en qué? Que somos tripartitas. Estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. ¿Verdad? Cuando hablamos del alma, en el alma están las emociones, la inteligencia. El cuerpo es lo que pellica a la persona que está a tu lado. Es esto, la carne.
Si es tu esposo, aprovecha, dile si quieres. Eso. Pero también somos espíritu, porque dice la palabra que cuando nuestro espíritu estaba muerto, estaba inerte, pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nuestro espíritu recobró la vida. Nacimos de nuevo, dice la palabra. Pero para entender eso, el enemigo ha querido ponernos un velo de que en todas las cosas nosotros hemos recibido redención. Este martes recordaba esa clase cuando le estaba dando la casa de gloria a una familia en Barranquilla. Hablábamos de eso, de 5 cosas que recibimos cuando decimos: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Le decimos a Jesucristo. Romanos 10:9. Yo quiero que lo busque. Romanos 10:9. Rápidamente, no es la prédica, pero yo quiero que usted se ubique en lo que estoy hablando. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense, si tú lees desde el 8, dice el apóstol: esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca. Pero ahí habla del versículo 11 de dos cosas importantes. Explícitamente te habla ahí de 2 cosas. Uno, la justificación, ¿verdad? Y la otra es la salvación. Pero no solamente recibes eso. Porque la justificación es que dice la palabra: ninguno es justo cuando nace. Se hace justo cuando recibe la sangre de Cristo en su vida. Y para poder ver a Dios, para poder entrar a la presencia de Dios, dice la palabra que nosotros tenemos que ser justos. Y esa es la justicia. Es decir, Dios simplemente aplicó la sangre de Cristo, el precio pagado, un precio que tú tenías que pagar, y lo aplicó para saldar tus deudas. Y ahí tú puedes entrar a la presencia de Dios. La salvación es lo que estamos hablando siempre, ¿verdad? Por eso es que inclusive cuando hablamos del tema de discípulos, es entender que no solamente recibimos salvación, sino recibimos 1, justificación; 2, salvación. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de una muerte sin Cristo. De eso está hablando. De una muerte en el infierno. Lo que nos va a salvar Jesús es de eso, de una muerte en el infierno, sin Cristo. Tercero, ¿qué nos da? Santificación. Están apuntando, ¿verdad? Escuela Doctrinal 1, santificación. ¿Qué más nos da? A ver, Andrés. Nos da vida eterna y salvación. Un nacimiento nuevo. Nos da santificación, ¿verdad? Es decir, nos santifica. Eso es Escuela Doctrinal 1. Venga, Escuela Doctrinal 1 para que lo pueda entender. Pero por último, yo quiero que usted entienda algo que es la redención. Dice la palabra que el Señor nos redime. ¿Qué significa la redención? Y muchos solamente se quedan en la parte en que Jesucristo te redimió de la muerte, sí, de la muerte espiritual. Pero cuando habla eso, habla de todas las áreas de tu vida. ¿Qué pasa? Hay leyes en el pueblo judío, y ellos lo entienden así, una ley que puso el Señor que habla también del tiempo de jubileo, y habla de la ley de la redención. Y cada 7 años se hacía inclusive, y cada 49 años, en el año 50, se aplica también. Cuando una persona perdía algo, lo podía reclamar. Simplemente, es decir, si tú por hambre, tú tenías, por necesidades económicas, tú tenías que vender un terreno, tú lo vendías, pero dado ese año, cuando se daba esa ley, podía ir a redimirlo, pagando el precio por el cual tú perdiste ese terreno. ¿Me estoy haciendo entender? Te estoy dando este preámbulo para que me entiendas lo que se da en el mundo espiritual. Y que
que te voy a hablar hoy no es simplemente una palabra cualquiera, para que tú la entiendas. Lo que pasa es que muchas veces convivimos con nuestras enfermedades, pero esa no es la posición que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces, cuando se habla de redención, es que Cristo pagó el precio en todas las áreas de tu vida, y el diablo tiene que devolverte todo lo que tú has perdido, inclusive por generaciones. Lo que pasa es que nosotros nunca lo reclamamos, porque inclusive nuestra forma de orar es diferente a como tiene que ser realmente en el mundo espiritual. De esto te voy a hablar. Amén. ¿Quedó claro lo que es la redención? Es decir, ya nosotros podemos reclamar todo lo que hemos perdido. Pero la enfermedad no viene de Dios ni fue su plan. Dice la persona que está a tu lado: la enfermedad no viene de Dios ni fue su plan. Hay alguno que dice: es que yo tengo cáncer, tiene que ser un trato de Dios. Eso es mentira del diablo. Porque si tú buscas en la esencia de Dios, no está la enfermedad. Y Dios no quiere la enfermedad para nosotros. Hay pastor, ¿y por qué le da enfermedad a los cristianos? Revisemos. Inclusive muchas veces hasta para darle la gloria a Dios. Pero esa no es la posición que Dios quiere. Por lo menos es lo que me enseña la palabra. ¿De acuerdo? Y eso es donde yo tengo que orar. ¿Y cómo es la forma que tengo que orar? Ven conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios: Dios el Señor hizo ropa de pieles para que el hombre y su mujer, para el hombre y su mujer, y los vistió. Versículo 22. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Quiere decir que por causa del pecado, el hombre perdió todos los privilegios en el paraíso. Perdió su posición. Pero no fue el plan original de Dios. ¿De acuerdo? Sino por el pecado mucha gente pierde los privilegios. Dile a la persona que está a tu lado: no peques, porque vas a perder tus privilegios. Amén. Y eso es bíblico. Por eso es que Dios echó al hombre del paraíso. Jeremías 15:17 dice: no he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo, porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Será para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Por eso, así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Jeremías lo decía en el mundo espiritual. Y decía que efectivamente él tuvo que tener inclusive conciencia de que tenía que alejarse de muchas cosas que le hacían pecar. Y que cuando él se arrepentía, algo pasaba en el mundo espiritual que le daba la potestad no solamente de servirle, sino que venía sanidad a su vida. Eso es lo que pasa. Cada vez que nosotros no le creemos a Dios, cada vez que nosotros pecamos, nos alejamos realmente de la bendición que ya está dada en el mundo espiritual. Entonces, pastor, ¿y qué pasa? El enemigo va a querer atacar tu vida en las tres áreas, en las tres partes, tanto en cuerpo como alma como espíritu. Y va a querer dañar tu cuerpo muchas veces. Pero el pecado hace que nosotros le demos esa potestad al diablo, a Satanás. ¿Me hago entender? Diga algo, amén.
Santiago 5:16 dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean ¿qué? Para que sean ¿qué? Ahora, yo no voy a andar por ahí diciéndole a todo el mundo lo que hice, ¿verdad? Pero sí hay personas que pueden darnos una administración especial. Mientras que tú no saques eso de tu corazón, tendrás una puerta abierta y la sanidad no podrá venir a tu vida completamente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú pecaste, tú cediste todos tus privilegios. Y eso es lo que pasa. Entonces, yo tengo que arrepentirme de lo que hice. Si no, son puertas que están abiertas a que la enfermedad entre. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros ¿qué? Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos está entregando realmente una herramienta muy especial, que fue su sacrificio. Porque dice aquí, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido ¿qué? Sanados. Es decir, cada pecado que nosotros hicimos abrió un portón al ataque del enemigo, en las tres áreas. Pero hoy Jesucristo nos está diciendo, tranquilo papá, tranquilo hija, yo hoy estoy pagando el precio, o pagué el precio para que eso que tú le debes al enemigo, hoy lo puedas saldar. Imagínense cuántos tienen deuda hoy que lo tienen hasta aquí. Y el Señor hoy te está diciendo, ¿sabes qué? Yo pagué. Tú te puedes presentar ante el banco, ante el pagadiario y decirle, yo pagué, ya Jesucristo pagó por mí. Amén. Te estoy parafraseando eso, ¿verdad? Ahora no voy a presentarte ante el pagadiario porque el pagadiario te va. Deja de prestar al pagadiario, que eso no es de Dios. No, yo aclaro porque hay algunos que se lo toman literalmente y dicen, es que el pastor me dijo. Pero aquí lo que te está diciendo el Señor es, espiritualmente ya está pagado. Amén. Si tú cortas el pecado, ya algo comienza a ejercer en el mundo espiritual ese sacrificio. Y es donde tú comenzarás a ver el milagro. Amén. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Eso quiere decir que ese sacrificio también vino en nosotros a entregar autoridad. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes autoridad para echar fuera demonios. Por eso, esa visión, mire, escúchame acá, esa visión que el Señor le entregó a Kelly, es simplemente el Señor avisando, hay alguien camuflado. Cuando digo alguien camuflado es espiritualmente. Pero a mí eso no me da temor, porque aquí dice la palabra que Jesús, cuando venció al enemigo en la cruz, me dio autoridad. Amén. Y yo tomo la autoridad y en el nombre de Jesús todo demonio en esta congregación se va. Amén. Así es. Yo lo creo. Yo lo creo. Ahora, yo recuerdo en la congregación en Barranquilla, cuando nosotros en la vigilia tomábamos el micrófono, eso habían demonios, o sea, manifestaciones fuertes. Aquí no ha habido ninguna. Yo le he preguntado al Señor por qué. O yo no sé si ya nosotros subimos un nivel que los demonios ni se atreven a llegar. Pero sí nos atacan. Porque eso es una visión de que hay alguien que tiene una puerta abierta. Y comenzaremos a orar. Nosotros nos reunimos a las 4 de la mañana para orar. Y comenzaremos a derribar eso. Porque no puede estar en este lugar. Así es.
No puede, no puede. Dice en un salmo, mire, literalmente dice así, que cuando la presencia de Dios llega, sus enemigos huyen. Entonces, yo lo creo. O sea, imagínese usted llegando a su casa con la autoridad que dice aquí el Evangelio, y usted parándose en su casa y dice: en el nombre de Jesús. Porque eso no lo tiene que hacer el pastor solamente. Es que el pastor no ha orado mi casa, entonces por eso es que estoy así. Mentiras del diablo, porque ya usted ha recibido la autoridad. Dice ahí, habiendo reunido ¿a cuántos? A los 12. Decir, no era Jesús quien tenía que hacerlo. Ya el Señor te entregó la autoridad y te entregó muchas herramientas espirituales, como su nombre mismo. Entonces, cuando tú llegas a tu casa y dices: en el nombre de Jesús, todo demonio se va, los expulsa. O sea, no solamente tienes que echar a tu marido. Se ríe, ¿eh? Usted como que lo ha echado varias veces, ¿no? No eche a tu marido, tienes que echar ¿a quién? ¿Expulsar a quién? A los demonios. Entonces párese firme y expulsa a los demonios, porque ya le entregaron la autoridad. Pastor, y que ahí me da miedo, me da temor. Dice la palabra que el temor no es de Dios. Dice la palabra que el que tiene temor no ha conocido el verdadero amor de Dios. Por eso cuando decimos que yo creo, ¿crees en qué? Soy discípulo. ¿Discípulo de quién? ¿Será de Santos o del alcalde de aquí? No sé. Pero de Cristo nosotros tenemos que entender que hay autoridad. Pero autoridad también ¿para qué? Para sanar enfermedades. Una cosa es que me llamen a mí para pedir apoyo de oración. Y eso sí, se lo agradezco, porque así también yo ejerzo mi ministerio. Pero cuando usted está mal, un hijo está mal, usted lo primero que tiene que hacer es: Señor mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, yo reprendo la enfermedad. Porque aquí dice en Lucas 9, y ojalá eso lo aprenda, que el Señor Jesús entregó autoridad en mí. Amén. Amén. ¿Seguro? Amén. Amén. Los quiero ver orando por eso. Los quiero ver orando por eso. Amén. No que cuando yo le llame: pastor, aquí estoy muriéndome, tengo el chikungunya. Más de uno me llamó por eso. Yo recuerdo, teníamos un evento. Era un evento de las mujeres. Daniela cantaba, abría el evento. Y en la mañana, nosotros viajábamos al mediodía en la mañana, o fue el día anterior, no recuerdo. Comienza a brotarse. Y estaba el chikungunya. Es más, Chati se burlaba porque Chati salía del chiku. Y le decía: tú vas a caer. Y cuando: no, papi, mira. Toda brotada. Nosotros la rodeamos y comenzamos a orar. Al día siguiente, esto ya me acordé, fue el día anterior, y al día siguiente amaneció sin nada. No lo hago yo. Uno sí tiene autoridad, pero lo hace el Espíritu Santo de Dios en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué harías tú por tu hijo? Un médico no va a hacer nada, pero tú sí tienes el poder. Ahora, nosotros tenemos que buscar los médicos. Sí, busquen los médicos, porque la ciencia es de Dios. Pero es que busquen los médicos creyendo que Dios tomó el control ya. Entonces dile a la persona que está a tu lado: yo tengo autoridad para expulsar a mi marido. No. Y se ríe también. Yo voy a cambiar un botón de paradigma aquí. Otra vez: yo tengo autoridad
para echar, expulsar los demonios y sanar enfermos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero entendiendo eso, entendiendo que tengo autoridad, pastor, pero Dios sí quiere que yo sea sano. Miren lo que dice, mire, importante esto, la sanidad, una bendición ya dada. Quiero que vengas conmigo a Isaías capítulo 53. Si tú le buscaras el centro de esta predicación, está aquí, en Isaías 53. Versículo 4. Isaías 53, 4. Búscalo, subráyalo. El día que tengas una enfermedad en tu casa, en tu familia, un papá, un primo, y esté muriéndose, léelo en voz alta y créele al Señor. Ciertamente. ¿Qué significa ciertamente? Que es veraz, que es verdadero. Y es cierto. Él cargó con nuestras enfermedades. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Él cargó. ¿Te está hablando qué? ¿En qué tiempo ese verbo? En pasado. Cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, hasta lo del chikungunya. ¿Sí o no? Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Eso quiere hablar o habla aquí del pecado de nosotros. Nuestro pecado lo molió, lo golpeó, lo molió completamente, lo traspasó. Sobre él recayó el castigo, precio de qué? ¿De qué dice ahí? De nuestra... No están leyendo. Sobre él recayó el castigo, precio de qué? De nuestra paz. Mire, si uno entendiera este versículo, estos dos versículos, y lo recibiera como revelación, aquí no habla solamente de enfermedad, habla de la paz en tu corazón. Aquí hay personas que quisieran paz y Cristo ya te la dio. Y gracias a sus heridas, ¿qué dice? Seremos. No. Fuimos sanados. Fuimos. Mire, ¿dónde está la revelación y el impacto de esto? Que Isaías nació en el año 700 aproximadamente antes de Cristo. 760 antes de Cristo. Ya me acordé. Es decir, que en el año 700, porque antes de Cristo, para que los que no saben, se contaba al revés, ¿verdad? Hacia atrás. O sea que 760 es más lejano que 700. Entonces, en el año 700, cuando él ya escribe esto, se dice que él escribe el libro, él comienza a tener esta revelación. Pero 700 años antes que Cristo cumpliera esa profecía. Y para Isaías, él ya estaba hablando en pasado. Tremendo. Imagínense que el Señor le esté mostrando algo que va a suceder 700 años después para su vida. Y usted lo puede escribir. Y usted diga 700 años después
que yo escribo esto, va a venir tal cosa, va a venir esta bendición. Isaías le estaba diciendo al mundo, hey, ya, es decir, la enfermedad ya tiene solución, el cáncer ya tiene solución. ¿Por qué? Ya el SIDA tiene solución. ¿Por qué? Hey, porque ya uno había declarado que iba a pagar el precio. Amén. No me hago entender. No sé si usted ha vivido alguna enfermedad de un familiar terminal. De una enfermedad terminal de un familiar. Y si usted hubiese entendido esto, que se lo hubiese podido explicar. Decirle, ¿sabes qué? Ya pagaron el precio. Créelo, de tu sanidad. Ya alguien pagó el precio. Isaías lo estaba entendiendo. Yo no sé si para Isaías estaba viviendo la enfermedad de alguien, no sé. Pero en momento de orar, de clamar, le vino esta revelación, y él la escribió. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en los cielos ya todo está diseñado. Simplemente hay que bajarlo a la tierra. Entonces ya toda tu sanidad está dada. ¿Por qué sigues creyendo entonces lo que un médico te dice? Porque lo que muchas veces, y hablando con médicos cristianos, dicen, los médicos cristianos lanzan hasta maldiciones. Y la gente se los cree. Y maldiciones sin saberlo. Porque cuando tú le dices a alguien que te va a morir en 5 meses, la palabra tiene poder. Y el problema es que la gente se lo cree. Nos creemos todo eso. Nos creemos hasta que cuando llegamos a los 40 perdemos enseguida la vista. Usted no, que es la presbicia. Usted llega a los 40 inmediatamente, pues, ya al día siguiente no ve. ¿Por qué nos creemos eso? Inmediatamente necesitamos gafas para leer de cerca. ¿Quién tiene 39? Bueno, cuando llega a los 40 enseguida le comienza a doler la cadera. Ya. No, y la gente dice, es que cuando ya tienes 35 ya no consigues empleo. ¿O no se han creído eso? Entonces, mucha gente se cree las maldiciones que otros le echan, pero no se creen las bendiciones que ya están aquí escritas. Isaías 700 años antes dijo, ¿sabes qué? Y todos ustedes ya tienen la sanidad. Amén. Ahora, esto es para los que realmente lo entienden. Porque otros me dirán, el pastor está loco. No sé, posiblemente. Pero loco por Cristo, porque yo sí creo esto. Porque yo lo he vivido. Yo he visto personas con SIDA totalmente sanas. Pero que lo que pasa es que nos cuesta creerlo. Yo sí quiero tener el espíritu de Isaías. Y que 700 años sin entender quién iba a venir, les fue revelado de que alguien ya pagó el precio de su sanidad y de su paz. Pero ¿por qué viene la enfermedad? Te voy a hablar bíblicamente de lo que Dios me habló a mí, de las cosas por qué puede venir una enfermedad. Puede ser que falte, pero de las cosas que yo he descubierto en mi ministerio, he descubierto que la enfermedad no es de Dios. Y qué pena si le daño la doctrina a alguien, pero para mí la enfermedad no es de Dios. Que no es el estado que Dios quiere para tu vida. Pero la enfermedad puede venir por opresión diabólica. En Hechos 10:38 hay un ejemplo. Y dice así: me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban, ¿qué? ¿Estaban qué? Oprimidos.
por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 5:16. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes, que llevaban personas enfermas y atormentadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, pero conéctese, porque si usted identifica algo aquí, hoy lo vamos a echar fuera. No sé, o sea, ya yo tengo la autoridad para expulsarlo. No sé si nos vamos a demorar, si vamos a hacer, pero usted se va a ir aquí sano. Amén. Y aquí lo importante es que usted lo crea. Yo lo creo. Personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran ¿qué? Sanadas. O sea, hay espíritus malignos que vienen a atormentarlo con enfermedad. Eso es lo que me está diciendo la palabra. No lo estoy diciendo yo, eso es lo que... Y sé que es así porque ha sucedido y hemos ministrado a mucha gente donde la enfermedad viene por causa de un espíritu. Y muchas veces a los pastores nos atacan enfermedades para debilitarnos espiritualmente. Porque nosotros somos cuerpo, alma y ¿qué? Y espíritu. Cuando uno de los tres no andan bien, algo comienza a funcionar mal. Y eso es lo que hace el enemigo. También la enfermedad puede venir por maldiciones generacionales. ¿Por qué entran entonces estas enfermedades? Por pecados de tus antepasados. Ahí nosotros tenemos que comenzar a identificar. Miren, estos domingos que yo he predicado, le he traído unas palabras poderosas. Yo espero que usted lo ponga en práctica. La vez pasada hablamos de la ruina y cómo la ruina entraba también. Aquí estoy diciendo cómo entra la enfermedad. ¿De acuerdo? Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y hay enfermedades que son hasta generacionales. Y nos creemos también eso. Y ahí me incluyo. Porque a mí me dijeron una vez, es que tu alergia, esa la ha tenido todo el mundo en la familia. Y me la creí. Y yo recuerdo que yo no podía pararme a predicar. Ustedes no me conocieron en mi inicio, pero yo decía, el Señor los ama. Así pasaba, tosiendo todo el día. Ya me daba hasta pena. Gracias a Dios todavía no grabábamos. Pero les digo que la alergia, yo no podía comer. Una vez me hicieron una prueba de esa, el test de a qué era alérgico. Y el man cuando termina me dice, hey viejo, yo no sé cómo tú estás vivo. Pero yo comencé a entender esta palabra. Y a pesar de que la maldición generacional ha querido en la familia estremecer con el tema de las alergias, yo creo que en mí está cortado esto. Y lo declaro. Y si hay que cerrar todavía cosas generacionales, pedir perdón por algún pecado que todavía yo no haya discernido, lo tendré que meterme, pero la alergia se corta en mi generación. Amén. Y muchas veces. Y te pregunta el médico, ¿y tu papá de qué sufren? No, mi papá es diabético. Entonces eres propenso a la diabetes. ¿Tu papá de tu mamá? No, mi papá y mi mamá es hipertensa. Entonces, mira tú, diabético, hipertenso, eso es una bomba. Y nosotros enseguida salimos de ahí. Ay, sí, hasta los 45. Voy a vivir todo lo que sea, porque a los 45 ya me muero. ¿O no? Pero no le estamos creyendo de que, evidentemente hay maldiciones generacionales, sí las hay. Pero ese no es el estado que Dios te quiere. Amén. Pero también por el pecado cometido. Y el pecado de usted. No estoy hablando ni el de su esposo.
es de usted. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, es decir, el pecado entró por un hombre. ¿Quién fue? Adán. Por ese pecado, es decir, el hombre abrió la puerta al pecado, pero ese pecado traía en sí, dice ahí, la muerte. Y le hablo la muerte en las tres áreas. Por eso es que Satanás tiene la autoridad sobre el mundo, porque el hombre se la entregó. Porque el Señor le entregó el paraíso al hombre, y el hombre lo que hizo fue entregárselo a Satanás. Pero dice aquí, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, cada vez que tú pecas, tú estás haciendo lo mismo que Adán hizo. ¿Me estoy haciendo entender? Cada vez que tú pecas, le estás abriendo las puertas al enemigo, a la enfermedad, y que te ataque en todas las áreas de tu vida, tanto las del alma, la de tu cuerpo y la del espíritu. Eso no lo digo yo, está escrito ahí. Más, alguien, a ver, Luis, léelo en voz alta, para que no crean que es que yo estoy leyendo algo diferente. Voz alta. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecan aquí? No levante la mano. No levante la mano. No quiero que salga ahí en la grabación. Pero, hey, si estás pecando, le estás abriendo un portón, mi hermano. Le estás cediendo la autoridad a Satanás. Hay pastores que yo no sé por qué ahora me vienen tantas cosas. Ahora, no quiero aclarar, eso es un punto asterisco ahí, porque el mismo Señor Jesucristo lo aclaró. No toda enfermedad viene por pecado. Ahora no vaya a haber un pastor que está enfermo y decir que el pastor tiene que estar en pecado. Hay diferentes formas porque entra. Hasta un ataque del enemigo puede ser. Él no está en pecado, pero el enemigo quiere atacarlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, no vaya a haber un pastor por ahí que el pastor tiene que tener otra. Bueno, pero también viene la enfermedad por posesión demoníaca. No solamente hay una diferencia entre opresión y hay otra por posesión. La opresión es cuando algo es tu entorno que influencia en tu vida, ¿verdad? Pero la posesión es cuando ya el demonio toma posesión de tu cuerpo. Lucas 8:2, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos. ¿De qué habían sido sanadas? Y de enfermedades. Es decir, los espíritus malignos estaban produciendo enfermedades. ¿De acuerdo? María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. María, 7 demonios. ¿Sí? Hay personas que hemos conocido que han tenido mucho más de 7. Pero no solamente ataca tu parte espiritual, almática, sino también tu cuerpo. ¿Listo? Todo esto para que usted se meta en oración, identifique por qué yo sufro. Y me han dicho de que, además, yo conozco familias que los hombres se mueren del corazón a cierta edad. ¿Usted no ha conocido familias así? Yo conozco una que me dice, no, es que todos se han muerto del corazón, le da un ataque en el corazón. Conocí 2 hermanos que se murieron a la misma edad. Y al primero fue un golpe y tal. Y ya uno dice, no, hay algo anormal. No, entonces le dicen a uno, no, es que no, debieron hacerle necropsia al primero para saber de qué se murió. Eso es algo espiritual. Entonces, eso es para que usted entienda de que el mundo espiritual es real, que esto no es un juego, y que usted tiene que tomar la autoridad para echar y expulsar los demonios y sanar. Amén. Amén. Bueno, ahora les dije solamente 4.
¿Por qué puede venir la enfermedad? Posiblemente usted lea y el Señor le muestre otras, pero las que el Señor me ha mostrado a mí son estas 4. Con esa tenemos, ¿verdad? Porque generacionalmente todo lo que practicaron mis antepasados, bastante porquería que puede haber ahí. Entonces yo tengo que comenzar a renunciar todo. Todas las cosas son hechas nuevas. Yo lo creo. Yo creo en que ya el Señor nos redimió. Por eso en la forma como usted va a orar, usted no le va a decir, no, hey, ¿sabes qué, diablo? Por favor, suéltame. ¿Sabes qué? Yo no quiero estar más enfermo. Si usted ora así, el diablo le va a decir, ay, mi hijito, ¿sabe qué? Nunca. Pero si usted realmente, ahora, tampoco me voy al otro extremo, que ahí hay gente que ora así, pero que se entera toda la cuadra cuando usted está orando, ya eso es cuestión suya. La autoridad no va en el que más grita. ¿Oyeron? Mujeres, la autoridad no va, y se quedan mirando enseguida. Estas dos parejitas son un espectáculo. Las mujeres, la autoridad no es en la que más grita. La autoridad va en el espíritu, en lo espiritual. Cuando tú te paras y le dices, en el nombre de Jesús, yo ordeno que toda enfermedad ahora se seca, sale, por cuanto está escrito en Isaías que ya yo fui sano. De eso estoy hablando. La autoridad va en creerlo. La autoridad no va en gritar. ¿De cuáles son las armas fundamentales para orar? Para realmente declarar. Y lo vamos a entender ahora. Primero, el poder del Espíritu Santo de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, vas a utilizar el poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros creemos que tenemos un llamado, que tenemos un ministerio, pero ese ministerio, ese llamado está guiado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dile a la persona que está a tu lado, el Espíritu Santo te unge para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y a libertad a los prisioneros. Y ahí sigue diciendo, eso no solamente hablaba de Jesús, sino porque nosotros somos la prolongación del ministerio de Jesús. O sea que ese mismo, dice la palabra, que ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, eso no es invento mío, léalo. Imagínese que dice la palabra que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder está en nosotros. Amén. Hey, o sea, eso es algo, gracias. Eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad en su nombre y el poder del Espíritu Santo de Dios y declaro sanidad. ¿Por qué Dios quiere que usted aprenda esto? Porque esto no es solamente del pastor. Hay una función y un rol como pastor que es guiarlos a ustedes. Pero la autoridad no solamente está sobre el pastor, está sobre su vida. Créalo. Y qué bueno sería el mayor avivamiento si cada uno de ustedes llegara aquí con un testimonio y dijera, oré por un vecino, se estaba muriendo y el Señor lo sanó. Yo quiero ver eso como pastor. Porque eso no es solamente, pastor, venga, es que el vecino se está muriendo. Uno dice, ay, Señor Dios, falta fe.
que es la segunda. Otra herramienta que necesitamos, la fe. Santiago 5:15. La oración de fe sanará ¿a quién? ¿A quién? Y al que tiene gafas también. ¿Sí o no, Ana María? Hoy va a quedar sin gafas. Porque vamos a orar con fe. Y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, ¿qué pasa? Su pecado se le perdonará. Decir que ahí quiere decir también que por pecado entra también la enfermedad. Pero aquí lo importante es la oración de fe. Sanará al enfermo. Y no solamente la oración mía, sino la oración que haga la persona. Hechos 3:16. Por la fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por la fe. Dile a la persona que está, por la fe. Por la fe. Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como le consta a ustedes. Lucas 8:48 dice: hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Tu fe. Hoy no debe irse nadie por esa puerta enfermo. Amén. Nadie. Yo lo creo. Y de las cosas, mire, mis hijas se enfermaban todas. Testimonio de las personas que viven, que andaban con nosotros, mi familia. Todos los meses se enfermaban. Y eran ataques del diablo. Y yo recuerdo, y el ataque era específico. De las cosas que siempre el diablo ha querido dañar son mis finanzas. Cada enfermedad de una hija mía eran 400, 600 mil pesos. Y una vez yo le dije: no estás ni tibio. Se acabó este jueguito. Y desde ahí comenzaron a verse cosas milagrosas. Yo no sé si usted me cree o no me cree. Lo que sí es que yo lo creo. Y en mi familia, ese jueguito de que el diablo me quería dañar mis finanzas, enfermando a mis hijas, se acabó. Por eso es que vienen las visiones estas. Él se molesta cuando nosotros, mire, el problema, preocúpese cuando usted no recibe ataque del enemigo. Porque cuando usted no recibe ataque del enemigo es que usted ni fu ni fa. Así es. Ni fu, dile a la persona que ni fu ni fa. Porque cuando usted le está hablando con autoridad al mundo espiritual y las cosas están cambiando y usted está viendo bendiciones, ay, es que el enemigo no se va a quedar quieto. No. Ah, sí que ve, mira, que cantando allá. Vas a ver. Pero el problema es que nosotros tenemos que estar, mira, firmes. Amén. Y el enemigo no podrá tocarnos. Él hace el intento. Pero si nosotros estamos firmes en el Señor, Él no podrá tocarnos, porque también está escrito. Amén. Tercero, ayunar. Ay, pastor, lo que pasa es que eso a mí me da tan duro. Hay gente que uno lo pone a ayunar. Aquí hemos venido. Empezamos a las 8 el ayuno, a las 9. Y tú lo ves con unas caras así. No, es que a mí el médico, y te inventan una cosa, a mí el médico me dijo que yo no podía pasar hambre. Es que ese es el problema, tú no estás pasando hambre, tú estás ayunando, porque el mismo Jesús dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú vienes al ayuno a pasar hambre, va a pasar hambre, mi hermano, y eso no va a esperar ni hasta las 9, 8:30 ya está, y tú los ves levantándose a tomar agua, y se llenan de agua como que para pasar el más rato. Pero aquí
Hay gente que no hace ayuno. Usted no tiene que venir aquí a hacer ayuno. Pero el ayuno es un arma fuerte en el mundo espiritual. Y la gente no lo usa. Y para usted sanarse, usted puede utilizar ayuno. El ayuno, dice en Isaías 58:6, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar al lado a tus semejantes? Versículo 8, si así procedes, es decir, si haces lo que realmente te está pidiendo el Señor en el ayuno, tu luz despuntará ¿qué? Como la aurora, y al instante llegará ¿qué? No, Isaías voló en revelación con ese tema de sanidad. Él lo tenía claro. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor. Y la gente no quiere ese ayuno. Lo que pasa es que también cuando tú te dispones a ese ayuno es cuando más pensamientos vienen de hambre y comienzas a pensar y ves la chuleta que te rodea y huele. Y es cuando el mejor desayuno. Tú dices, tú estás en tu casa y dices, hoy voy a hacer ayuno. Y te levantas y es cuando tu mamá o tu esposo, tu esposa está haciendo el mejor desayuno y te dice, ay papi, no quiere. Y te dice, bueno, hago el ayuno mañana. Ay, te sientes. ¿Sí o no? Así es. Porque es que el enemigo no quiere. Entonces dispónganse como familia a ayunar y digan ese día, vamos a ayunar todos por la sanidad de fulano de tal. Todos vamos a ayunar. Vamos a ayunar para que el Señor suba nuestro ministerio a otro nivel. Se cierren las puertas de pecado que hay. Todos, si todos nos ponemos de acuerdo en ayunar ese día no se cocina. Otra cosa sería. Al instante llegará tu sanidad. Dile a la persona que te está dando, al instante llegará tu sanidad. Cuarto, la oración sincera. Salmo 31 dice, te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. 5, con esto concluyo. La palabra que sale de la boca de Dios. Mi hermano, cuando Dios dice que usted es sano, créalo. Amén. Cuando Dios le dice que es sano, créalo. Porque esa palabra ya está dada. Amén. Salmo 107, 19 dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Es decir, estaban casi, tenían un pie montado en el carro de la funeraria y el otro abajo. Y clamaron. Dice aquí la palabra, clamaron. Y Dios mandó su palabra y lo sanó. Entonces Dios hace como Él quiere. Pero ahí en la palabra de Dios lo que sí es claro. Concluyo con esto. Quiero que todos lo busquen. Juan 11. Quiero que coloques la adoración. Juan 11, capítulo 3. Juan capítulo 11, versículo 3. Los dos hermanos mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, léelo conmigo en una sola voz. Esta enfermedad no terminará en muerte,
sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios